Arturo, ¿dónde encuentras esperanza? Where do you find hope? La esperanza la encontramos en usar el conocimiento, nuestra voluntad para cambiar nuestra realidad. Así que en ese hacer transformamos aquello que provoca la desesperanza. Aquí la desesperanza la provoca las condiciones de vida, la inseguridad energética, los problemas educativos y la forma en que construimos esperanza es construyendo autosuficiencia energética con el bosque escuela, es decir, usando esa sabiduría colectiva de la comunidad para continuar la marcha y mejorar las condiciones de vida. Y no solamente encontramos la esperanza ahí encontramos la felicidad. Cada vez que logramos estos cambios por luchar, por hacer, uno ve las transformaciones y de ahí es que se derivan las grandes satisfacciones. Cuando uno mira hacia atrás y decía la vulnerabilidad de la zona a una posible minería o la vulnerabilidad de la zona a los combustibles fósiles y esa economía de explotación. De pronto comenzamos años atrás y uno mira hacia y uno dice, wow, sí se logran cambios y esos cambios que son esperanzadores, son referentes de que un futuro diferente es posible si lo construimos. Que Casa Pueblo cultive esperanza. Nosotros venimos cultivando como una flor que la cultivamos, le echamos el agua, la disfrutamos, la miramos y después la plantita florece. Nosotros también, lo que pasa es que como nosotros creemos en las utopías, y entonces la utopía parece algo irrealizable, pero como nosotros vamos avanzando poquito a poco, y logramos la meta, en ese proceso vas construyendo la esperanza. Se hace caminito al andar. Caminito al andar. Ya no sé. Cuando cosas van mal, how do you get out of despair? Things Pero could be also. es que el punto de partida es que lo que está no sirve. El punto de partida es que esto está mal, que hay mucha injusticia. Así que ese punto de partida ya tiene ese elemento en la ecuación y precisamente por eso es que nos organizamos, por eso es que pensamos, por eso es que trabajamos para cambiar esa realidad. Entonces los problemas que se presentan, yo sé, como incidentes, situaciones que puedan pasar sobre esa marcha, pues eso es, sabemos que eso es parte de ese entorno, de esa realidad y no nos detiene. Cuando hay momentos oscuros difíciles, yo he pasado varios momentos de esos bien difíciles, pues entonces uno lo primero que hace es se pone a llorar. Llora, ¿tú sabes por qué? Porque somos frágiles. Nosotros tenemos que saber que nosotros no somos superhombres, supermujeres, nosotros somos personas, seres humanos. Y a la vez que usted llora ante su impotencia, ante su dolor, empieza a resolver el problema. Nosotros tratamos de hacer lo imposible y logramos las metas. Y al final, pues nos sentimos, después de todo eso nos da felicidad. Somos felices. Pues yo soy feliz con ustedes, totalmente felices, dentro de un modelo colonial como el de Puerto Rico. Que el modelo colonial es lo más atrasado que puede haber en lo político. Y dentro de un país que sobre otro domina, nosotros somos felices, no aceptamos el colonialismo. Tratamos de romperlo y curarnos las heridas. Nos estamos curando las heridas. ¿Cómo nos curamos las heridas? De la servidumbre en que vivimos, es haciendo. Y en el hacer se hace la esperanza. ¿No tienes momentos que...? Sí, tengo momentos de coraje y de molestia. Tengo muchos, porque hacemos esto con intensidad. Entonces nos lo vivimos a plenitud y lo sufrimos a plenitud también. Entonces, pues sí es fuerte, pero no sé, en estos 43 años de Casa Pueblo pues hemos podido fortalecer ese espinazo para seguir. Pero nosotros enfrentamos multinacionales. Sí. ¿Quién rayos hace eso para detener una minería?
o la economía de combustibles fósiles, los del gas natural. Un proyecto de $1.000 millones, nosotros lo enfrentamos y la comunidad lo pudo detener. Así que si hablamos de adversidad y de problemas, como que los más difíciles ya lo hemos probado de que los podemos derrotar, esas amenazas, y hemos podido también evidenciar de que podemos movernos, como decía tú, aprendido ustedes, con una paciencia radical de seguir, y quizás no se pueden resolver todos los asuntos inmediatamente, pero eso lo sabemos, entonces nos vamos moviendo progresivamente. Así que acá estamos felices y invitamos a que conozcan mejor lo que estamos haciendo acá en Casa Pueblo, porque es a través de esa solidaridad horizontal de muchos sectores, incluyendo la academia, sector privado, gente de escuela, la gente de la comunidad, donde hemos podido construir una fortaleza comunitaria. Sí. Por ahí vamos. Algún día, pero nos preguntamos qué independencia queremos. Tampoco queremos la independencia de Perú, la de Nicaragua, muchas independencias, y menos la de Estados Unidos, que es imperialista. Nosotros estamos construyendo una patria alternativa. Eso es lo que hacemos nosotros. Estamos construyendo una patria alternativa donde la diversidad, todos contamos, porque no queremos una patria patriarcal, machista, autoritaria, neocolonial, nada de eso. Queremos una patria distinta. ¿Y dónde se come eso? ¿Dónde existe? Pues hay que hacerla. No puedes mirar para Brasil con Bolsonaro y tampoco puedes mirar para otro lado. Entonces, en ese proceso, yo creo que estamos definiendo el país que nosotros quisiéramos tener. Que tiene que ser de justicia, igualdad, todo, y la diversidad.